Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Lucas, la primera parte. Damos muchas gracias a Dios por la decisión que ha tomado al seguir este curso. Y bueno, qué mejor manera que orar para poner esta clase, esta sesión ya la número 3 en manos de Dios para que, bueno, pues siendo guiados de la mano de Dios, podamos nosotros ser edificados a través de su palabra. Si me acompaña por favor en oración, vamos a ponerlo delante de Dios. Mi bendito y amado Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por estos recursos, la tecnología, Padre, por Señor, la proyección, el texto, imágenes, etcétera, pero sobre todo por los corazones, Padre, por los corazones dispuestos a escuchar tu bendita y tu santa palabra. Te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú ministrando, de tal manera, mi Señor, que, Padre, podamos aprender no solamente datos de conocimiento, sino verdades que impacten nuestra vida para poder mostrar al mundo tu amor, tu bondad, tu gloria. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como le decía, estamos ya prácticamente en lo que es esta tercera sesión de lo que sería el estudio del Evangelio de Lucas, basados en este libro que tengo por acá, que es Verdadero Hombre, Verdadero Dios. Es un comentario al Evangelio de Lucas de parte de Ediciones Las Américas. Es un estudio bíblico de Ediciones Las Américas, y en este caso el autor, que es Alberto Platt, bueno, pues que nos regala este estudio de Lucas en 2 volúmenes, y por lo tanto es que estamos ofreciendo este curso de Lucas parte 1, precisamente basado en el primer volumen de la obra de Alberto Platt, quien, bueno, pues él tiene un doctorado en teología en el Seminario Bíblico de Dallas, ¿no? Y bueno, pues ha trabajado mucho para CAM International, con importantes sedes en Centroamérica, donde el siervos de Dios en este lugar pues han llevado una obra evangelística muy importante. Entonces, la verdad es que la experiencia de Alberto Platt que ha dejado plasmada en este libro es muy valiosa, y como todos los libros de ELA, ¿no?, de Edición de las Américas, libros pues cortitos, pero no por eso despreciables, ¿no? Son profundos, son bastante enriquecedores. En su libro, Alberto Platt, bueno, pues titula el tercer capítulo, que es precisamente nuestra sesión de hoy, el segundo anuncio importante, ¿no? La sesión 2 vimos el primer anuncio importante, donde un ángel, Gabriel, se presenta ante Zacarías, sacerdote, que está ministrando en el templo, que está ofreciendo fuego en el incienso, en el altar de incienso, y de repente se aparece el ángel y le anuncia el nacimiento que tendrá de su hijo, con su esposa Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces en esta tercera sesión hablaremos de el segundo anuncio importante, obviamente Gabriel apareciéndose a María para anunciar el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Vaya que si el tema es bastante enriquecedor, ¿no? Es hasta emocionante, si me lo permite usted, ¿no? Y bueno, vamos entonces a analizar este, este aviso, ¿no? Y le puse precisamente aquí en pantalla lo que son las palabras del ángel, ¿no? Que lo podemos encontrar, seguimos básicamente en el capítulo 1, donde en la primera sesión hablamos del prefacio de este evangelio, prefacio escrito a Teófilo, un importante personaje griego,
¿no? Y donde Lucas nos describe cómo ha puesto en orden todas las cosas escritas, cómo se ha documentado. La sesión 2, les repito, hablamos del primer anuncio, en este caso, el nacimiento de Juan el Bautista. Y entonces llegamos aquí a este segundo anuncio, ahora Gabriel presentándose ante María. Y dice ahí el versículo 31, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En otra versión, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Entonces, pues vaya mensaje. Este es un mensaje no solamente para María, ¿no? Que es un gran mensaje para María, sino que es un gran mensaje para la humanidad, ¿no? Y aquí sí tenemos que ser muy claros, porque inclusive hasta quienes no creen en Jesús tienen que aceptar que Jesús habitó en esta tierra, que vivió entre nosotros, que vivió en carne, no como aquella secta gnóstica que establecía que la materia es mala y no negaban a Jesús, pero decían Jesús no pudo haber vivido como hombre porque el cuerpo es malo, tiene apetitos malos y Jesús es perfecto. Entonces seguramente era un espíritu, una especie de holograma, de fantasma que la gente veía. No. Juan da testimonio mucho acerca de esto y por eso siempre habla de Jesús, de que vino en carne, ¿no? Esa es la temática muy de Juan, ¿no? Entonces, este anuncio es la confirmación de un hecho que hoy nadie puede negar. En esta tierra habitó un hombre en la Palestina llamado Jesús de Nazaret. Nosotros podemos ver la historia de Cristo, si hablamos de la Biblia como esta metanarrativa, ¿no? Donde hay muchas narrativas, la historia de la creación del universo, la historia de la creación del pueblo de Dios, la historia de los primeros padres, de los, por ejemplo, de la formación de Israel como nación, de los jueces, de los reyes, etc. Estas son pequeñas historias. Tenemos que entender que son pequeñas narrativas que conforman una metanarrativa, ¿no? Donde pues se habla de la historia de Cristo, que la podríamos visualizar. Hay muchas maneras de visualizarlo, pero podríamos hacerlo, por ejemplo, en estas tres, ¿no? Se nos habla del Cristo que viene. Tan solo hay que pensar en todas aquellas profecías que aparecen, inclusive desde Génesis, Dios hablándole a Eva, ¿no? Desde Génesis pasando por todos los profetas, ¿no? ¿Qué me dice usted de profecías en Miqueas, en Isaías, ¿no? Y entonces concebirá la Virgen, ¿no? Esta es la etapa del Cristo que viene. Luego viene la segunda etapa, el Cristo que vino, pues prácticamente los evangelios, y me atrevo a decir que el libro de los Hechos, ¿no? Al menos en su primer parte. Y la tercera etapa de la metanarrativa bíblica, que es el Cristo que vuelve. Porque Cristo vendrá. Cristo volverá, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando nosotros vemos esta metanarrativa de un Cristo que se anuncia que viene y después de la realidad de que vino y la realidad ahora de que volverá, pues claro que este mensaje del ángel pues se vuelve muy significativo. El anuncio del nacimiento lo tenemos ahí en el primer capítulo, básicamente de los versos 26 al 38, donde nos dice Lucas, cual buen documentado, nos da la referencia de que es el 6º mes de embarazo de Elizabeth. Y es durante el 6º mes del embarazo de Elizabeth que el ángel se presenta a María. Sabemos que es Gabriel, ¿no? Que parece ser que es uno de los
ángeles que Dios usa especialmente como para dar mensajes importantes, ¿no? Al menos eso nos permite ver estos dos pasajes, tanto la visitación a Elizabeth como María, ¿no? Entonces, en el 6º mes de embarazo de Elizabeth, se presenta el ángel Gabriel a María. Y entonces Lucas, antes de narrarnos el mensaje del ángel, nos da una breve descripción de María, pero una descripción muy interesante. Nos habla que es una mujer virgen, es decir, una mujer que no ha conocido varón, es una mujer ya comprometida con José. Dice la palabra que estaba desposada con José, es decir, comprometida. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque cometemos el error muchas veces de ver estos pasajes desde la perspectiva de nuestra actualidad, ¿no? Y pensamos que el compromiso era muy parecido al actual. Pero cuando hablamos de que María ya estaba desposada con José, ya estaba comprometida, en ese entonces ya los dos se consideraban esposos. Era la parte más importante del proceso del matrimonio. Cuando una pareja se comprometía, vivían un lapso en el cual los dos debían demostrar el amor y la fidelidad del uno por el otro. Y bueno, la tercera característica que nos da Lucas de María dice que es descendiente de David. 3 datos que se volverán muy importantes posteriormente, ¿no? El ángel saluda a María, llega con una salutación, ¿no? Dice en esta versión, saludos, mujer favorecida, ¿no? La que mayormente conocemos es precisamente la de la versión, por ejemplo, de la Reina Valera, donde nos dice salve muy favorecida, ¿no? O llena de gracia, ¿no? Y entonces cuando el ángel da este saludo, pues le está comunicando a María que va a haber una buena noticia, ¿no? Va a haber un favor especial. Y entonces una vez que el ángel saluda, le da una declaración: el Señor es contigo. Y esto nos habla de un respaldo divino. El Señor está contigo por cuanto eres temeroso de Dios o temerosa de Dios, etcétera. Es muy parecido al llamamiento que da el ángel cuando... no llamamiento, perdón, el anuncio del ángel con Zacarías, ¿no? Donde el ángel le dice a Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones, ha visto la fidelidad de tus oraciones, ¿no? Entonces hay un respaldo de Dios. Lo mismo sucede con María, el Señor es contigo. Has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios ha visto tu obediencia. Y es así que el ángel le muestra a María lo doblemente bendecida que es. Entonces, cuando hablamos de María, no estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando de cualquier mujer. Y cuando hablamos de el anuncio del nacimiento de Jesús, no estamos hablando de cualquier anuncio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un anuncio mesiánico. Así como aquellas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, en boca del mismo Isaías, de Miqueas, de Zacarías, el anuncio del ángel es evidentemente mesiánico, sobre todo por la descripción que da del Hijo, ¿no? que leímos hace un momento. Y es interesante la respuesta de María. Le repito, no estamos hablando de cualquier mujer. Estamos hablando de una mujer piadosa. Porque, por ejemplo, ella no se sorprende por la noticia de la llegada del Mesías. Toda persona que en esa época temía a Dios aguardaba la venida del Mesías. Y más en este periodo que llamamos 400 años de silencio,
donde ya no hay profecía en Israel, donde el Espíritu ya no se manifestaba, había quedado en el tintero la promesa del Mesías. Y mucha gente se perdió en esa promesa, se desanimó quizá con esa promesa, pero donde muchos siguieron aguardando con piedad, con fidelidad esa promesa. Y María, para María no es sorpresa el anuncio de un Mesías, porque ella en su corazón también aguardaba la llegada de ese Mesías. Usted y yo quizá hubiésemos tenido un corazón, por ejemplo, como el de Habacuc, ¿no? Donde Habacuc pregunta a Dios, Dios, nuestros padres hablaron de grandes proezas hechas por ti, pero mis ojos lo único que ven es este cautiverio. Somos presas de un pueblo pagano que ni te teme. Y no hay que condenar a Habacuc. En realidad la expresión de Habacuc es muy honesta, ¿no? De tal manera que Dios le responde y le responde amorosamente. Entonces, si de repente llegase un ángel, nosotros en esta época, en la época que estamos hablando, la época de María, llegase un ángel y nos dijese que viene el Mesías, posiblemente nosotros nos hubiésemos cuestionado, después de vivir bajo el sometimiento romano, si el escenario está listo para un Mesías. Usted me va a decir, ay hermano, si te parece un ángel, ¿a poco no le vas a creer? Pues tan solo vean la sesión 2, donde Zacarías duda de las palabras del ángel. A María no le sorprende la llegada del Mesías, ella esperaba el Mesías. Lo que le sorprende a María es que ella es el instrumento escogido, ¿no? Y entonces hace una pregunta muy interesante, porque María, al escuchar al ángel, le pregunta, ¿cómo será esto? Y ojo, no hay que confundirnos, ¿no? María no está expresando incredulidad, como lo vimos, por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista con Zacarías. Lo que Zacarías le pregunta al ángel es, ¿cómo puedo estar seguro que esto sucederá? ¿Lo recuerda? Cuando Zacarías pregunta esto, ¿cómo puedo estar seguro que esto sucederá? Prácticamente lo que Zacarías está expresando es, ¿cómo puedo estar seguro que lo que tú dices es verdad? Y obviamente la respuesta del ángel es, a ver, yo soy Gabriel, yo estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas noticias. El asunto aquí no es si va a suceder o no va a suceder. La pregunta de María es diferente. María no pregunta si esto va a suceder. Cuando ella pregunta cómo será esto, ella no duda de que va a suceder, pero ella entiende, soy virgen, estoy desposada, no ha habido relaciones con mi marido, ¿cómo voy a concebir a este niño? Y si lo analizamos, pues es una duda muy lógica desde la humanidad de María, ¿no? ¿Cómo será posible esto si yo soy virgen? En mi lógica se vuelve algo imposible, ¿no? Y vemos una respuesta del ángel distinta a la respuesta con Zacarías, porque el ángel no percibe la incredulidad, por ejemplo, de Zacarías en María. Gabriel entiende que María acepta lo que va a suceder y entiende que en su humanidad no lo comprende. Y entonces se expone un atributo maravilloso de Dios, que es que Él es todopoderoso. No hay imposible para Dios. Y entonces el ángel explica la concepción a través del Espíritu Santo. Y María no cae en una desaprobación, esto que me dices suena ridículo, no logro entenderlo. No. La respuesta de María es una respuesta que creo yo
muchos debiéramos de imitar en nuestro caminar de fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que el Señor haga lo que Él quiera. Y vaya enseñanzas que nos deja María en este pasaje. Hablamos mucho de la fe, de hecho es muy famoso el pasaje ahí en Hebreos 11, cuando hablamos de los héroes de la fe. Y para nosotros es muy fácil cuando vemos actos que hacen estos héroes de la fe y ciertas declaraciones que hacen. Y para nosotros es muy fácil ver la obediencia, pero también tenemos que estar conscientes que muchos de ellos también mostraron duda. Y mi hermano, mi hermana, no está mal dudar. He conocido a muchas personas en el cristianismo que de repente condenan la duda. Hermano, ¿cómo puedes preguntar? ¿Cómo puedes hacerte preguntas? Te falta fe. A ver, no ese es el punto, porque Dios no demanda de nosotros una fe ciega. Estos héroes de la fe mostraron dudas, porque eran humanos y porque dentro de nuestra humanidad la comprensión está limitada. Y ellos no rechazaban el mensaje de Dios y no rechazaban lo que Dios pensaba hacer. Simplemente se preguntaban, ¿y cómo va a suceder esto? Y le puse aquí algunos ejemplos. Cuando Dios habla a Abraham y le expone el pacto que hará con él, donde le dice que mire las estrellas del cielo y cuente la arena, y su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena, si es que la puede contar, y que recibirá esa tierra que está pisando en ese momento para heredad de su descendencia. Abraham entiende y dice, sí creo que eso va a pasar, pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo va a suceder si no tengo heredero? De hecho, en el pasaje de Génesis le dice a Dios, ¿o acaso estás refiriendo a Eleazar, mi siervo? Y Dios responde. Dios no se molesta, porque Él entiende nuestra humanidad y nuestra limitada comprensión. Y responde a Abraham, no, tú vas a tener un hijo. Dios envía a Moisés delante de Faraón para liberar al pueblo. Y Moisés, dentro de su humanidad, le pregunta a Dios, ¿y cómo podré yo hablarle? Déjate a Faraón, primero al pueblo. ¿Cómo me van a creer ellos? Sobre todo si soy torpe de palabras. Se habla de que Moisés tartamudeaba. ¿Qué me dice de Gedeón? Aquel juez que Dios manda para liberar al pueblo de los moabitas. Y Gedeón, de entrada, hace esta famosa prueba del vellón de lana, ¿no? Pero en realidad, Gedeón llega a esta pregunta, bueno, ¿cómo yo podré rescatar a Israel si mi familia es pobre, es de las más insignificantes en el pueblo? ¿Quién nos va a hacer caso, Señor? Y más a mí, que soy el hijo menor, el más pequeño de la casa. Y sin embargo, yo le invito a que posteriormente usted vaya viendo las respuestas que Dios va dando a Moisés, donde le dice Dios, yo te voy a ayudar y usaré a tu hermano para que hable por ti. O en el caso de Gedeón, ¿no? Yo saldré a la batalla por ti, yo te entregaré la victoria. Dios manda a Jeremías a dar un mensaje al pueblo, a Judá. Y la pregunta de Jeremías es, pero ¿cómo lo podré hacer si soy muy joven? Y Dios le dice, no digas que eres joven, yo te envío, vas con mi respaldo. Pasó inclusive con los mismos discípulos del Señor Jesucristo, donde en el pasaje con el joven rico, que se va muy triste porque Jesús le dice, pues vende todo lo que posees, dalo a los pobres y sígueme. Dice la palabra que el muchacho se va muy triste porque poseía muchas riquezas y entonces viene
las famosas palabras de Jesús, ¿no? Cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja. Que una persona que confía en sus riquezas y no pueda desprenderse de ellas, difícilmente entra al reino de los cielos. Los discípulos lo entendieron muy bien. Dijeron, pues es que todos estamos atados a riquezas. Señor, entonces ¿quién se va a poder salvar? Y la respuesta de Jesús es maravillosa, ¿no? Lo que para ustedes parece imposible, para Dios es posible. Y es así como, regresando a nuestro tema, María no duda de lo que va a pasar, como Abraham no dudó, como Moisés, Gedeón, Jeremías, los mismos discípulos, no dudaron de lo que iba a pasar, porque Dios dijo que iba a pasar, ¿no? Pero dentro de su limitada comprensión es, ¿pero cómo va a suceder? Y esto nos deja una enseñanza maravillosa. Es así que si lo analizamos, me quiero regresar un poquito porque habíamos hablado de las características de María. Lucas había dado características de María, ¿lo recuerda? Virgen, estaba desposada con José, ¿no? Y era descendiente de David. Cuando nosotros vemos este anuncio del ángel, pues nos gana la emoción. Decimos, qué padre, qué hermoso anuncio, ¿no? Pero si nos ponemos en los zapatos de María, la noticia en cierto sentido sería una mala noticia, una noticia negativa, ¿no? Culturalmente hablando, obviamente. Porque le repito, María era virgen. ¿Cómo iba a explicar el embarazo en su casa, en su pueblo, en su región? ¿Cómo se lo iba a explicar a su marido? De hecho, cuando José se entera del embarazo, él piensa dejar a María. No porque él se sienta engañado, él sabe que esto es obra de Dios, pero él entiende, la gente va a pensar que me fue infiel y la ley dice que hay que apedrearla. Y José amaba a María. Y él piensa huir. Y también un ángel, lo veremos, se le aparece para decirle, no la abandones. Dios va a respaldar a ambos, ¿no? Entonces la noticia, si lo vemos fríamente, era una mala noticia desde el aspecto cultural, porque iba a venir una crítica por el embarazo y un rechazo de José. Y María no responde observando estas cosas. María no dice, ¿y cómo voy a explicar el embarazo, Señor? ¿Y cómo le explicaré a José esto? ¿Cómo me va a creer que tú te apareciste y que va a suceder esto? No, la respuesta de María es maravillosa porque dice que responde con un himno, el famoso cántico que conocemos como Magnificat. Los himnos eran empleados en aquellos tiempos para expresar los sentimientos. Y entonces, ¿recuerda usted cuando Israel pasa por el Mar Rojo? Y viene el cántico de Miriam, hermana de Moisés, ¿no? Donde hay una reacción por la gran proeza que ha hecho Dios y empieza a cantar, ¿no? Jehová echó los carros del faraón al mar, los echó al mar. Ante esta noticia, María no se deja llevar por la circunstancia, sino todo lo contrario. Recibe la noticia con gozo. Y entonces eleva este canto. Popularmente conocido por Magnificat, por la primera palabra, ¿no? Que es la traducción de la Biblia latina, de la famosa Vulgata latina. Y es como conocemos mucho este famoso canto del Magnificat. Y cuando nosotros analizamos el canto se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque número uno, demuestra conocimiento de María acerca del Antiguo Testamento, porque en el canto ella refiere muchas promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Y en el canto alaba a Dios
por tres cosas sobre todo: por el poder de Dios, por su misericordia y su fidelidad. Es curioso porque María no hace referencia en el canto al niño, al hijo que va a nacer. Y tampoco refleja en el canto algún tipo de miedo o algún tipo de amargura, algún tipo de frustración. Cuando quizás si usted y yo hubiésemos estado ahí, le hubiéramos dicho a María: oye María, ¿y cómo le vas a explicar a José? Y nos hubiera ganado la histeria. Esta mujer simplemente cantó alabando al Señor. Yo le invito a que posteriormente lea usted con detenimiento este canto. Viene el anuncio del ángel. María visita a su prima Elizabeth. De hecho, es este pasaje donde dice que cuando las dos se encuentran, recuerde que Elizabeth está en el 6º mes de embarazo. Dice que el niño en su vientre salta de gozo, ¿no? Y entonces se da el canto de María. Y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En este canto María reconoce su necesidad de salvación y el gozo de la salvación. María, como cualquiera de nosotros, necesitaba ser salva a través de Cristo Jesús. Y ella no se detiene a ver si cómo lo va a explicar a la sociedad, o cómo lo podrá tomar sus padres. Ella lo recibe con gozo porque entiende que la promesa del Mesías ha llegado, y la salvación no solamente para Israel, sino para ella misma, es ahora una realidad. Y algo muy lindo que tiene este canto es la declaración de María de este honor que ella siente por haber sido elegida. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Note usted esto: desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella no se preocupa por el qué dirán del embarazo que ella va a tener, ¿no? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y podemos seguir. Yo le recomiendo que lo lea con más calma posteriormente, ¿no? Pasan los 9 meses del embarazo de Elizabeth y entonces nace Juan el Bautista, donde es una noticia de gran gozo tanto para amigos, para vecinos. Y entonces, de acuerdo a la ley, establecía que los niños recién nacidos a los 8 días tenían que ser llevados al templo para circuncidarlos. Y es ahí donde le preguntan a Elizabeth por el nombre del niño, y Elizabeth refiere: se llamará Juan. Lo cual causa extrañeza en las personas que están ahí en el templo, porque dicen: ¿y por qué no le pone Zacarías como su papá? Porque es normalmente la tradición, ¿no? ¿De dónde sale este Juan? Nadie en tu familia se llama Juan. Sin embargo, Zacarías pide una tablilla y confirma por escrito: Juan será su nombre. Y entonces, a partir de ese momento, Zacarías vuelve a hablar. Recuerde que hubo un castigo por parte del ángel, donde Zacarías, al dudar: ¿y cómo estaré seguro que estas cosas van a pasar? Ah, porque yo soy un ángel, soy Gabriel, estoy delante de la presencia de Dios, no estamos improvisando, y Dios me mandó a decirte esto, y por cuanto no has creído y has dudado, será atada tu lengua, ¿no? Hasta que el niño nazca. Y es cuando llevan al niño a circuncidar que, al ponerle el nombre, inmediatamente Zacarías puede hablar y entonces profetiza. Y en la profecía confirma el propósito de la vida del pequeñito de Juan el Bautista, que había sido anunciado por el ángel.
será llamado profeta del Altísimo, preparará camino al Señor, dará a conocer al pueblo cómo hallar salvación. De hecho, el ángel le decía, va a reconciliar a los padres con los hijos y va a reconciliar a los injustos hacia la justicia, o sea, llamará al arrepentimiento y preparará los caminos del Mesías, del Señor. Y ahora Zacarías estaba seguro, ahora sí Zacarías estaba seguro de que las cosas iban a suceder como el ángel lo había anunciado. Y bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar, de todo lo que hemos estudiado, tenemos que hacernos preguntas de corte personal, ¿no? ¿Qué tan presente tiene usted en su vida el anuncio de que Cristo volverá? Le repito, la historia está dividida en un Cristo que viene, luego en un Cristo que vino y ahora en un Cristo que vuelve. Nosotros estamos viviendo esa tercera etapa, la etapa de un Cristo que vuelve. Y nos queda claro que se ha cumplido el Cristo que viene y el Cristo que vino. El Cristo que viene anunciado por los profetas, el Cristo que vino declarado en los evangelios. No hay que tener mucha lógica, mi hermano. Si se han cumplido las dos primeras, se cumplirá la tercera. ¿Qué tan presente tiene esta verdad en su vida, en lo que usted vive diario, en el trato para con los demás, en el desarrollo de su vida ministerial, en el desarrollo de su vida profesional, de su vida familiar? ¿Qué tan presente tiene el hecho de que Cristo un día volverá? ¿Ha tenido dudas en su fe? ¿Cómo ha manejado esas dudas en la fe? Que le repito, no está mal, no es incorrecto tener dudas en la fe. Lo vamos a ver seguramente más adelante. Lo hemos visto estudiando otros evangelios, donde mucha gente tenía dudas. Juan el Bautista mandaba a sus discípulos a decir, pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otros? Y Jesús no se molesta, no le dice a Juan, hombre de poca fe, como si lo hará con otros, ¿no? Mi hermano, mi hermana, no se trata de no tener preguntas. El problema es dónde buscamos las respuestas. Jesús condenó a aquellos que no buscaban las respuestas en el lugar o en la persona correcta, en este caso con él. Donde ante la duda, las personas mejor preferían declarar blasfemias. Ay, echa a demonios por Belcebú. Pero que nunca se tomaron el tiempo para acercarse a Jesús y decir, oye, ¿cómo es que echas demonios? Note usted el corazón de Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, donde él se acerca a Jesús con dudas. Jesús le dice, te es necesario, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y viene una pregunta que es honesta, que es lógica. Y he escuchado a muchos condenar a Nicodemo de falta de fe, pero en realidad su pregunta es honesta. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso va a volver al vientre de su madre? O sea, ¿de qué estás hablando, Señor? Pero Nicodemo está llevando sus dudas a la persona correcta. Usted, en sus dudas que tiene, ¿dónde está buscando las respuestas? Mi hermano, vivimos muchas adversidades en la vida y muchas veces no tenemos las respuestas y es lógico que vengan dudas. Ante esta enfermedad, ante esta crisis, ante esta deuda, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar y está bien tener esas dudas. Pero la pregunta es dónde busca las respuestas. ¿Cómo afronta usted aquellos asuntos de fe que causan conflicto en su entorno? Porque hubo un anuncio muy importante para María que viéndolo desde el punto de vista social iba a causar un conflicto, el embarazo de una mujer desposada y virgen. Seguramente usted ha recibido el llamado de Dios a su vida en algunas situaciones, las cuales quizá puedan causar conflictos en su entorno. Ya el caminar en fe en Cristo Jesús nos ha causado a muchos conflictos con la familia. ¿Cómo afrontamos esos conflictos? Algo que me gusta de los evangelios es que conforme se van dando las cosas, los evangelistas
refieren de María que ella guardaba muchas cosas en su corazón. Y esa también es una lección muy hermosa de María, porque de repente nosotros tratamos de justificarnos y de defendernos. Y yo no veo a una María que, conforme Jesús iba creciendo en sabiduría, gracia y conocimiento de Dios, y que de repente ya a los 12 años estaba ministrando en el templo, yo no veo a una María diciendo, ya ven, y dudaban de mí, de mi embarazo, miren. No, dice que ella se guardaba todas estas cosas, ella veía el desarrollo de Jesús y su crecimiento, y ella se guardaba estas cosas. Y muchas veces tú y yo vivimos asuntos de fe que entran en conflicto con nuestro entorno, y a veces reaccionamos mal y agarramos a bibliazos a nuestros parientes, a nuestros vecinos. ¿Cómo responde a las bendiciones de Dios para su vida? Cuando Dios le bendice, ¿cómo responde? Porque María nos dejó una enseñanza muy hermosa con ese famoso himno conocido como el Magnificat, donde creo yo no tenemos que dejar de dar gracias a Dios por su salvación y por la bendición de que nos haya visto, de que en toda su magnificencia y grandiosidad se tomara la molestia de voltear hacia nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta sesión. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias por tu palabra, porque siempre a través de ella vamos encontrando enseñanzas, ilustraciones, Padre, pero sobre todo modelos para seguir. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento para poder caminar como caminaron todas estas personas de fe, Señor, y también poder responder con piedad, con temor de Dios, con sabiduría, con amor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Atesora todo esto en nuestro corazón. Ayúdanos a ser mejores hijos y a mostrar tu gloria. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado en esta tercera sesión. Le pido por favor que siga leyendo el Evangelio de Lucas. Le recomiendo también que vaya haciendo una lectura alternativa, al menos del Evangelio de Mateo y de Marcos, que son también evangelios sinópticos que llevan las mismas temáticas, solamente para reforzar ciertos temas, aunque realmente lo que estamos viendo de Lucas es muy propio de su evangelio. Y bueno, yo le espero para lo que será nuestra cuarta sesión de este curso, el Evangelio de Lucas en su primera parte. Le agradezco mucho, que Dios le bendiga.